Es un tema complicado, el de la descarbonización en general es un desafío muy grande que tiene buenas noticias como este cierre anticipado de Ventanas 1, pero tiene muchos pendientes para poder mirar con una visión general, integral, es que hoy día queremos hablar con el director ejecutivo de FEMA, Ezio Costa. Muchas gracias por estar aquí con nosotros, Ezio. Muchas gracias por invitarme, Paloma, y a conversar este tema tan importante. Ezio, lo primero es, ¿estamos contentos por el cierre de Ventanas? Mira, es una buena noticia que se cierre una termoeléctrica Carbón. Por lo tanto, sí, estamos contentos de que se cierre esta termoeléctrica y que se vayan cerrando las demás. Obviamente existe cierto nivel de desazón porque se querríamos que el cierre de termoeléctricas sea antes, no sea pagándole a las termoeléctricas por cerrar. Y bueno, que se resuelvan además los problemas que se han provocado a propósito de la existencia de las termoeléctricas a carbón. Cuestiones que no están sucediendo. Pero sin perjuicio de eso, es una buena noticia que se estén cerrando, que empiece entonces el proceso de la descarbonización. Ahora, esta es una zona, o sea, en el fondo cuando hablamos de Ventanas 1 estamos hablando de una partecita del problema, ¿verdad? Así es. ¿Cuánto problema nos queda? ¿Cómo se ve el escenario para que la población pueda realmente conectarse con la esperanza de una vida diferente, verdad? Mira, podemos tomar esto desde dos caminos distintos, ¿no? ¿Cuánto camino nos queda primero para acabar con aquella generación de energía que genera también más gases de efecto invernadero, que es lo que hemos llamado la descarbonización? Ese es un camino que, bueno, está planteado desde los acuerdos que hizo el gobierno como un camino que debería terminar en el 2040. Hay un proyecto de ley, sin embargo, que se está tramitando para que el camino exacto sea el 2025. Ojalá que eso así sea. Esa es una cosa. Y la otra es cómo se solucionan los problemas, los conflictos que hay en las zonas de sacrificio. Porque Ventanas efectivamente está en Quintero, en la bahía de Quintero, y por lo tanto es una de las muchas industrias que generan altos grados de contaminación y enfermedades en ese lugar. En ese segundo camino, la voluntad política creo yo que ha sido mucho menor. O sea, no lo creo, es cosa de observarlo. En el caso particular de Quintero, tenemos un fallo de la Corte Suprema que dice que se está violando el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación de las personas, que ordenó al Estado de Chile hacer una serie de acciones hace 1 año y medio y todavía no se ejecutan esas acciones. Entonces, sí, se cierra Ventanas y es una buena noticia, pero es una noticia que en el contexto de la violación de derechos de las personas de Quintero y Puchuncaví y de las obligaciones que tiene el Estado al respecto, queda muy corta. Ahora, es bien sorprendente que las acciones un poquitito más adelantadas, por más que sea a través de incentivos, vengan del mundo privado, ¿verdad? ¿Por qué el Estado no se mueve frente a un fallo de la Corte Suprema? ¿Cómo nos explica eso? A mí me parece inexplicable. O sea, no tengo una buena manera de entender por qué el Estado, que tiene a su cuidado, en cierto sentido, a la población del país, que tiene a su cuidado el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, el derecho a la salud, no ejecuta acciones mucho más decididas cuando se topa con una situación como las zonas de sacrificio y particularmente cuando hay un fallo. Yo me imagino que esto tiene que ver con cálculos políticos o cuestiones de esa índole, sobre todo cuando vemos, por ejemplo, este año de pandemia, que frente a situaciones similares se tomaron decisiones que son muy distintas. Por ejemplo, tenemos a una población del país que estamos todos todavía en una situación de riesgo respecto de la pandemia, y en el minuto en que hubo que, por ejemplo, cerrar la producción, cerrar buena parte de la economía e incluso utilizar fondos del Estado para compensar la pérdida que se le producía a las familias que no podían trabajar, se hizo. Con todas las discusiones que puede haber sobre lo bien o mal que se hizo, pero por lo menos se hizo. En Quintero y en otras zonas de sacrificio tenemos lugares que están en una permanente situación de riesgo, donde las personas se enferman hasta 4 veces más que en otros lugares del país de enfermedades respiratorias producidas por, entre otras cosas, los gases de las termoeléctricas a carbón, y sin embargo ahí no se toman decisiones ni siquiera medianamente fuertes. O sea, el mismo Estado en la bahía de Quintero es propietario de la fundición de Codelco, que perfectamente podría
cerrarla, adecuarla, hacer un montón de cosas que no ha hecho. Es propietario de la ENAP, que también está ahí. Tampoco ha ejecutado acciones decididas que cambien la situación. Y además, por supuesto, tiene el poder de regular y de normar la manera en que todas las otras industrias funcionan en la zona. Y sin embargo, teniendo años de discusión sobre las zonas de sacrificio, teniendo el poder que tiene el Estado, teniendo un fallo en contra, no se ve que ejecute acciones al respecto. No, es bien sorprendente, es como el gato cuidando a la carnicería también, pues hay muchas cosas cruzadas, ¿no? Ese es un punto. Tenemos, en teoría, en la declaración política, la voluntad de avanzar en dejar de construir zonas de sacrificio. Tenemos una declaración del Ministerio de Medio Ambiente y a propósito de nuestro protagonismo en la COP25, una declaración de ser ambiciosos ambientalmente. Tenemos esta declaración de descarbonización que es bastante pionera cuando uno ve el escenario internacional, por lo menos latinoamericano. Y por otro lado tenemos un montón de modelos que se siguen replicando. Lo digo a propósito del caso de Tiltil, que lo tocamos hace unas semanas atrás acá, de cómo ciertas otras zonas se van convirtiendo en futuras zonas de sacrificio. ¿Cómo ves tú, cómo ven ustedes desde FEMA, si está o no está cambiando genuinamente el modelo y cuánto de esta transformación realmente está ejerciendo su efecto en el tipo de país que estamos construyendo? Es un buen análisis el que haces, creo yo, y no vemos nosotros que esté cambiando el modelo. Para nada, digamos. La descarbonización puede ser un cumplimiento de ciertas obligaciones internacionales, puede tener cierto componente que tiene que ver con la presión ciudadana, tiene un componente económico, está en línea con la manera en que se está moviendo la economía internacional y también los acuerdos internacionales, pero que se están moviendo hacia no sé si perpetuar, pero por lo menos continuar con el mismo modelo que tenemos hasta ahora, pero cambiando ciertas tecnologías. Es esta idea de cambiar una tecnología que es muy contaminante por otra que es un poco menos contaminante, pero seguir con la misma lógica de extracción, de consumo y de producción que nos tiene en el estado ambiental en el que estamos. Entonces, en esa lógica, estas áreas que se convierten en zonas de sacrificio, que son el gran símbolo de la injusticia ambiental, se siguen reproduciendo. Y como tú muy bien dices, Tiltil es una de ellas porque en Tiltil se está básicamente construyendo varios distintos proyectos que tienen que ver con los residuos de Santiago. Entonces funciona como una especie de patio trasero de Santiago donde van a parar todos los residuos que quienes habitamos en esta ciudad producimos, o muy buena parte de ellos. Pero también se está reproduciendo en otro tipo de proyectos. O sea, teníamos las zonas de sacrificio conceptualizadas hasta ahora como aquellos lugares donde hay termoeléctricas a carbón, a propósito de los grandes impactos que ellas provocan. Pero tenemos ahora lugares como Tiltil y tenemos lugares como Petorca, donde se secó el valle a propósito de que los cerros fueron intervenidos para hacer plantaciones de paltos y otros frutales, que también se están replicando. Entonces, en varios lugares de la sexta región, en varios lugares de la región metropolitana, en María Pinto, sin ir más lejos, que está a 40 minutos de aquí, se está produciendo el mismo fenómeno de que se permite que se tale el bosque esclerófilo de las laderas de los cerros para plantar paltos y cítricos y empiezan a haber problemas hídricos para las personas que habitan en el lugar. Eso es otra manera de hacer una zona de sacrificio, ¿no? Ya no es con la contaminación, sino que es con la ausencia de agua. Con algunas de nuestras vulnerabilidades, que tenemos exacto, muchas. Exacto. Eso, ya, ahora movámonos hacia un lugar, porque los dos sabemos también, en general, todos tememos al cambio, porque el cambio implica muchos riesgos. Entonces, cuando uno dice abandonemos el modelo, suena como un gran cuco, ¿verdad? Pero hay medidas concretas que uno podría tomar del Estado para poner los estímulos en el lugar correcto, que permitieran desarrollo y permitieran también movernos, ¿verdad? ¿Qué estímulos podrían ser puestos? Lo planteo a propósito de una pregunta que le hice hace un tiempo a una abogada especialista en Derecho Constitucional y decía, por ejemplo, en el futuro nuestra Constitución debiera establecer la responsabilidad por omisión del legislador. O sea, cuando uno denuncia, mira, está la escoba en Puchuncaví, está la escoba en Puchuncaví, y pasan años y años y años y años, y nadie hace nada, el legislador, uno debiera poder tener una herramienta para acusar al legislador por no hacer la pega, por ejemplo. ¿Qué herramientas pueden ayudarnos a construir un país que sea más ecuánime ambientalmente al final, ¿no? Sí, porque bueno, necesitamos basureros, o sea, necesitamos todo lo que necesitamos. No sí, es fácil. yo creo que hay que tomarlo de dos puntos de vista. Uno es mucho de menor plazo, en el que uno dice, bueno,
cómo hacemos con la manera en que vivimos actualmente para poder adecuarla y que sea ambientalmente más razonable, al menos. Y ahí hay ciertos pasos mínimos donde efectivamente es probable que sigamos teniendo un sistema de producción-consumo similar. Ahora, yo creo que eso se está moviendo en el mundo, no solo en Chile. Creo que, y espero, y tengo una gran esperanza de que antes de que termine nuestro tiempo de vida en esta tierra, vamos a ver un cambio efectivo en la manera de vivir, que tiene un montón de cosas asociadas a ello. Y que no significa hacernos más pobres, que no significa tener menos desarrollo, por el contrario, significa tener más desarrollo, pero que sea un desarrollo que no esté basado en el crecimiento. Porque el crecimiento generalmente está basado en la extracción y el consumo acelerado, y eso es lo que deteriora el planeta. Ahora, en cambios de más corto plazo, aunque creo yo también que van a ser de un impacto de largo plazo, por supuesto tener una constitución ecológica es la clave en el año que viene, ¿no? ¿Que contenga qué? Porque constitución ecológica, ¿qué es? ¿Declararle derechos a la naturaleza? ¿Qué es? ¿Es decir que uno tiene derecho a vivir en un ambiente saludable? No, de hecho, tener el derecho a vivir en un ambiente saludable es uno de los elementos de una constitución ecológica. Pero que lo tenemos y no funciona. Y lo tenemos tanto. también hoy día, con otra redacción que es más... No es buena la redacción, pero sí. Tener una constitución ecológica es tener una constitución que pone como uno de los centros de preocupación de la propiedad, de la sociedad, el hecho de preocuparnos del medio ambiente, de proteger el medio ambiente y de tratar de armonizar las actividades de la sociedad con el medio ambiente. Entonces, hoy día tenemos una constitución que tiene a la propiedad, por ejemplo, como uno de sus centros, que tiene a una idea de una sociedad de personas que aumentan su bienestar material de manera permanente, que es esta idea de desarrollo y crecimiento, como el centro, a la eficiencia como el centro, y esos centros, siendo que esos valores no son valores negativos, no es que tengan que salir de una constitución, pero no debieran ser el centro de la constitución, sino que el centro de la constitución debería estar en el cuidado de la vida, en el cuidado de las personas, en el cuidado del medio ambiente. Y eso sería una constitución ecológica. ¿Eso va a cambiar las cosas mañana? Por supuesto que no. Pero puede organizar el sistema de leyes para que todo nos vaya reorganizando de alguna manera para mejorar nuestras condiciones y más aún mejorar las condiciones de las generaciones que vienen. Se nos fue el tiempo hace rato, pero fue un gusto hablar contigo. Esperamos tenerte de nuevo en Desafío Tierra en otro momento. Muchas gracias, Paloma, que estés muy bien. Es complicado, eso no cabe ninguna duda, por eso estamos en este entuerto hace tanto rato, pero tenemos muchas ganas de transformarlo y como decía en el origen de este capítulo, no hay cambio que no valga la pena, no hay esfuerzo que no valga la pena ejecutar, nunca es tarde, nunca se es viejo para poder tratar de cambiar esto que nos tiene metidos en este problema, pero que es nuestro problema, en nuestro planetita, ¿verdad? Vamos a una pausa y volvemos con más.